Ahora vamos a pasar por el momento a las Américas. Tenemos una sección de panel con algunos ponentes de México y de Argentina. Y para empezar va a ser Denis Small, que es el director para Iberoamérica de la revista EIR. También es un expreso político que fue a la cárcel con Lino LaRouche como parte de la notoria parodia de la justicia de Alejandría en contra del movimiento de LaRouche. En agosto de 2018, Denis publicó una carta abierta de LaRouche a Andrés Manuel López Obrador, que acaba de salir electo de presidente de México, y en eso dijo, bajo el encabezado, la cooperación económica China-México-Estados Unidos, cómo forjar un nuevo paradigma mundial y reconstruir la nación. Dijo, olvídense de NAFTA, del Telecán, no necesitamos el libre comercio. Ese ha sido un acuerdo de perder. Más bien, necesitamos una iniciativa de la Franja y la Ruta de América del Norte. Y Fran, tenemos que combinar los esfuerzos de China, México y Estados Unidos. El tema de Denis hoy será hagamos campo, hagamos espacio para la franja y la ruta en las Américas. Denis. Iberoamérica hoy está siendo destruida por una pandemia que también está destruyendo al mundo entero. Enfrenta a Iberoamérica 45% de desempleo real, si es que se mide en los términos del Lino LaRouche, de parámetros físico-económicos. Está siendo destruida por un tráfico de drogas que, respaldado por los mismos intereses financieros de Wall Street y la City de Londres, que también están detrás del desplome de la burbuja especulativa global de 1.700 billones de dólares. De hecho, tenemos una situación donde millones de personas en toda la región, pero especialmente en Centroamérica y México, han sido impulsados por ese narcotráfico, por la pobreza y por la miseria en general. Se les ha forzado a migrar para tratar de encontrar cómo sobrevivir o simplemente huyendo por sus vidas. Así que, de hecho, estamos hablando en serio de resolver estos problemas, que lo debemos hacer aquí en Estados Unidos. Solamente hay una manera de que esto sea posible y que funcione. Es, si lo vemos, una solución a la mano, y eso es la extensión de la franja y la ruta a las Américas. Ahora, va a haber una visita venidera en mayo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a China, donde él va a firmar un memorándum de entendimiento con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es de importancia enorme como iniciativa en la dirección de la política que se tiene que adoptar. Todavía más porque el presidente Fernández de Argentina ha desarrollado una relación cercana e importante con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que consistentemente ha propuesto, primero con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden, el concepto de que el desarrollo combinado de la región está en el interés común de ambas naciones. Lo que nosotros añadiríamos a eso es el requerimiento urgente, es que se tiene que hacer junto con China y la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque sin eso no habrán las condiciones físico-económicas para que funcione. Tal idea de una cooperación China, Estados Unidos, México o México, Argentina, un eje de cooperación, no es sino una propuesta ganar, ganar, ganar. Ahora, ustedes dicen, ¿es imposible? Bueno, solamente es imposible si limitamos las opciones a consideración, a los que son aceptables bajo el actual sistema financiero en bancarrota que se colapsa en el transatlántico, City de Londres y Wall Street. Si pensamos fuera de esas opciones, entonces las soluciones están a la mano. Veamos rápidamente algunos de los componentes de esta iniciativa de la Franja y la Ruta para las Américas. En este primer mapa podemos ver la región del Caribe, que en realidad es el centro de las rutas de comercio entre los países del Pacífico y los del Atlántico. Las rutas marítimas ahora sí pasan por esta región y de hecho por el canal de Panamá expandido y por lo que debería ser un nuevo canal nicaragüense a nivel. Y la base así queda sentada para desarrollar nuevos puertos industriales como en Ponce, Puerto Rico, Mariel, Cuba, para transbordar la carga, aumento de transporte de carga a los puertos de la costa del Golfo de México y la costa atlántica de Estados Unidos, que se tiene que mejorar y desarrollar con estos fines. El segundo área, además de la ruta marítima que conecta las Américas a la iniciativa de la Franja y la Ruta,
es la iniciativa de la Franja y la Ruta Terrestre, el puente terrestre mundial. Ahora, si ven este mapa, verán que estamos hablando de ferrocarriles de alta velocidad que se tienen que construir para extender desde Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, a lo largo de Sudamérica, por el tapón de Darién, que ahora no tiene ni carretera que funcione, ni hablar de un ferrocarril de alta velocidad, a pesar de que una alternativa se había diseñado ya por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el siglo XIX y con propuestas del presidente McKinley. Luego hay esas rutas que van por toda Centroamérica, por México. Esta es la manera de abordar el problema del subdesarrollo y pobreza y el tráfico de drogas alrededor de corredores industriales de alta tecnología que van a lo largo de la región, conectados a Estados Unidos, conectarse por el túnel del estrecho de Bering al puente terrestre eurasiático. Esto es algo que inmediatamente beneficiaría a Estados Unidos. Calculamos que aproximadamente 1 millón de empleos se crearían en Estados Unidos para exportar bienes de capitales requeridos junto con China para que estos proyectos funcionen. Ahora, tan importante como lo es la ruta marítima y terrestre, eh, quizás más importante todavía es la ruta espacial, la ruta de la seda espacial. Véanlo desde la perspectiva de este mapa. El punto de este asunto es que todo el planeta y especialmente su fuerza laboral productiva se debe desarrollar con una orientación científica de alta tecnología para desarrollar lo que es, en efecto, la fuerza motriz, el motor de todo el desarrollo económico humano, a saber, los descubrimientos científicos creativos, tanto en las ciencias físicas y también la cultura clásica. Y en este caso, el papel de la ciencia espacial es absolutamente decisiva. Ahora, resulta que dos de los sitios principales de lanzamientos espaciales están en el continente sudamericano. Estamos hablando de Alcántara en Brasil y Kourou en Guiana Francesa. Están muy cercanas al Ecuador y por eso es un lugar muy ventajoso. Pero en el caso de Sudamérica, Argentina y Brasil tienen capacidades significativas en el área aeroespacial y pueden ayudar a establecer la base para vincular eso a cooperación con China, con Estados Unidos, con otras naciones que trabajan en el espacio, como Rusia e India, para desarrollar esos sitios de lanzamientos espaciales en esos dos lugares como centros de desarrollo científico y económico para toda la región. Estos centros de desarrollo se deben vincular y yo sugeriría que esto sería un tema extremadamente importante para que el presidente Fernández lo aborde en su viaje a China, para establecer dos institutos politécnicos o de estudios científicos sobre la ciencia. Uno en México, quizás en la ciudad pequeña de Querétaro, cerca de la Ciudad de México, y uno en Argentina, que pueden servir como los polos del desarrollo educacional que se requieren para atraer a todo el continente a este tipo de desarrollo de alta tecnología en el sector espacial. Ese tipo de orientación, combinando los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y China, es de hecho la única manera de resolver la crisis global de desintegración. Imposible, usted me dice, bueno, con mis disculpas al presidente John Kennedy, quiere decir simplemente lo siguiente: hacemos estas cosas no porque son difíciles, sino porque son imposibles, o por lo menos se nos dice que son imposibles. Eliminar la pobreza en el mundo, bueno, eso es imposible. Sin embargo, China lo ha hecho en su país. Que un país árabe pequeño mande un vehículo a Marte, hay que ser serios, eso es completamente imposible. Sin embargo, los Emiratos Árabes lo han hecho. Convertir a jóvenes iberoamericanos pobres en científicos espaciales no se puede lograr. Y, sin embargo, está ocurriendo en Argentina y otros lugares. Y quizás lo más fundamental de todo, lograr que Estados Unidos y China cooperen en el desarrollo de México y todas las Américas. Deja de soñar. Todos sabemos que esto es la ley de la selva y que la ganancia de Estados Unidos significa una pérdida para China y viceversa. Eso no se puede hacer, no funciona. No seas inmaduro. Y sin embargo, la franja y la ruta es una propuesta de ganar, ganar, ganar y está llegando a las Américas. Así es que es mejor que hagamos espacio para ello.
Bueno, muchas gracias, Denise. Ahora vamos a pasar al doctor Simón Levy. Es uno de los principales expertos de México en China y es el fundador de la Cátedra China-México en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Eh, Él obtuvo un doctorado en Derecho de la UNAM y una maestría en Derecho de China. Es el primer mexicano en obtenerlo. Y en la Universidad Renmin. Vivió en China durante más de una década, habla chino con fluidez. Fue nombrado subsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ocupó ese cargo desde diciembre del 2018 hasta mayo de 2019. El doctor Levy nos hablará hoy sobre las Américas, un nuevo camino de cooperación China-Estados Unidos. Hola, mi nombre es Simón Levy. Estoy muy agradecido al Instituto Schiller por la invitación a participar en su conferencia internacional El mundo en una encrucijada a 2 meses del gobierno de Estados Unidos, y en los próximos minutos compartiré cómo China y Estados Unidos pueden construir un nuevo camino de cooperación para sus desafíos geopolíticos. Actualmente, la variable más importante que afecta a las relaciones China-Estados Unidos es geopolítica, no económica, de comercio o tecnológica. Si Biden continúa realizando actos de represión contra China en los campos comercial y tecnológico, como Trump, o si no cambia su estrategia y entiende que la nueva etapa de nuevas posibilidades con China no es estar contra China, y que cada uno debe comprender el desafío geopolítico y los campos de seguridad en lugar de la guerra comercial como en el pasado. Si Biden elige el último camino, la situación sería mucho más complicada que las guerras comerciales y tecnológicas y plantearía un desafío mayor para China. Definitivamente no llegaremos a un acuerdo basados en coincidencias, es decir, entre China y Estados Unidos, sino en divergencias, en diferencias entre estos dos mundos y en las posibilidades de acercamiento, comprensión o complementariedad. En Estados Unidos aún prevalecen el macartismo y el anticomunismo visceral en gran medida, ignorando el hecho de que China es una sociedad capitalista avanzada. Esto es extremadamente importante. No es un país comunista. Tiene sus propias estructuras socialistas y con resultados muy positivos. Del lado chino, su rechazo al neoliberalismo económico no excluye la posibilidad del diálogo sobre esta cuestión. Este es el segundo punto. En lugar del camino de la deuda, Europa y Estados Unidos deberían cooperar con la extensión de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi Jinping y con la idea propuesta por China de conectar Asia con África y Europa a través de redes terrestres y marítimas, con el objetivo de mejorar la integración regional, incrementar el comercio y estimular el crecimiento económico en lugar de la senda de la deuda. Y mi último comentario es que China puede fortalecer la posibilidad de un nuevo camino económico con Estados Unidos, uno de desarrollo, para crear un nuevo ecosistema de productividad aportando infraestructura tecnológica. Y cuando digo infraestructura tecnológica, no quiero entrar en las medidas de seguridad y los conflictos de seguridad, sino que me refiero a los ferrocarriles, los trenes y la conectividad. Si Estados Unidos decide andar en un nuevo camino de productividad y atraer a China para aumentar sus inversiones en América del Sur, en América Central, China impulsará la economía latinoamericana, la economía centroamericana y la economía mexicana. Si es así, Estados Unidos también se beneficiará.
porque toda la región, la naturaleza de la región, la geopolítica de la región y la integración de la región será con América Latina. Y entonces tendremos la posibilidad de una situación de ganar-ganar. Muchas gracias al Instituto Schiller por organizar este extraordinario retrato de nuevas posibilidades y nuevos caminos después del COVID. Gracias, doctor Levy, por eso. Ahora vamos a movernos vamos con Alejandro Yaya, de Argentina, que tiene un máster en Ingeniería Civil y se desempeña como vicepresidente del Instituto Civil de Tecnología Espacial de Argentina. También tiene una maestría en Defensa Nacional y es asesor en gestión técnica y de innovación y procesos de transferencia de tecnología tanto en el sector público como en el privado. Ha trabajado extensamente y con entusiasmo en el campo de la formación de jóvenes en ciencia y tecnologías avanzadas. Su tema es los jóvenes y el espacio. Buenas tardes. En esta oportunidad les hablaré sobre educación, ciencia y tecnología y sueños que se transformaron en realidad. El mundo de hoy nos plantea inéditos desafíos, una pandemia y constantes crisis. Crisis económicas, financieras, culturales, institucionales. Por todos lados vivimos cosas como posverdad, fake news, lawfare, corrupción, guerras, trata de personas, migraciones, etc. La pregunta es, ¿podremos salir de este pantano? ¿Cómo lo haremos? Estas crisis han producido ya crisis sistémicas, donde se pone en cuestionamiento el orden mundial. Dos modelos, uno unipolar, globalista, internacionalista, y otro modelo multipolar, integrado, pero que respeta la identidad de los pueblos. ¿Cuál de los dos prevalecerá? ¿A cuál nos acoplaremos? Esa es una de las preguntas importantes. En el enfrentamiento entre estos dos modelos vuelven viejos fantasmas. Oriente contra Occidente, Rusia contra Estados Unidos, y una nueva potencia que emerge que también es puesta y cuestionada en ese enfrentamiento. Estados Unidos contra China, la OTAN contra Rusia, etc. China, como potencia emergente, en menos de 30 años logró transformarse en una potencia no solo económica y comercial, sino también tecnológica y científica, que desafía el orden establecido y el hegemón de este momento, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Las economías de ambos pueblos están interrelacionadas. La pregunta es, ¿cómo América Latina enfrentará estos desafíos? Recientemente nuestro presidente se reunió con el presidente de México y se propusieron hacer una alianza estratégica. Yo les digo inmediatamente, si esa alianza estratégica solamente consiste en comercio, está condenada al fracaso como las anteriores. Para que la alianza estratégica funcione, debía fundamentar una integridad completa, si no, no es estratégica. Tiene que pensar en recuperar la identidad de la hispanidad, que nos une a todos los pueblos de la América. Pensar en la patria grande, pero haciéndola. ¿Y cómo considero humildemente que puede ser esa posibilidad? A través de la ciencia, la tecnología y principalmente la educación. Si logramos eso, vamos a progresar. Pero insisto, una educación diferente, una educación basada en la belleza de la tecnología y el arte. Porque esos son los desafíos de este siglo. Hace unos años atrás, un grupo de profesionales destacados de la ciencia, la técnica y la ingeniería, que tenían en común ser docentes de una escuela técnica o egresados de ELIA, se propusieron lo siguiente. Vamos a hacer investigación y desarrollo aplicado para producir innovaciones en ese ámbito educativo. El problema es que ese ámbito educativo consistía en adolescentes entre 13 y 19 años. Inmediatamente sus colegas le dijeron, eso es imposible, no se puede, eso lo hace la universidad o los estamentos de investigación y desarrollo de la academia, de la ciencia y tecnología del país, o el sector privado en todo caso. Pero jóvenes, adolescentes, no les interesa, no es su tema, no lo van a hacer. Gracias a Dios, esos docentes y entusiastas desoyeron a sus colegas. Eran molinos y gigantes a la vez. Decidieron hablar con los padres de los jóvenes e invitarlos a participar en el proyecto. Muchos de ellos se sumaron. Interesante que muchos de esos jóvenes no eran los alumnos más aplicados. Quizás
inclusive eran los menos aplicados que se sumaban al proyecto. No obstante, fuimos rigurosos con todos. No había ventajas académicas. Lo que sí, que iban a aprender lo necesario y no iban a anteponerse lo que harían con sus estudios curriculares. En ese entonces, en esa institución consistían en especialidades como construcciones, química, mecánica, electrónica, eléctrica y computación. Dicho y hecho, los proyectos que nosotros les presentábamos a los jóvenes eran de alta tecnología, eran desafiantes para el lugar y la época. Esos proyectos consistían en robótica, construcción sustentable, telecomunicaciones, aeronáutico y espacial, como así también Internet de las Cosas. La pregunta era, ¿es posible? Todos esos proyectos tenían una cosa en común, un hilo conductor, el espacio. ¿Por qué el espacio? Porque el espacio es una industria de industria y la soberanía de los pueblos depende de eso, del acceso al espacio. Nosotros pensábamos que estos jóvenes no los podíamos formar para la revolución industrial del siglo XIX y XX, los teníamos que formar para la de este siglo, la del siglo XXI, donde se habla, como por ejemplo, de la industria 4.0. Todos los medios estaban a su disposición y alcance, los recursos escasos, ya que eran nuestros, de nuestro bolsillo, nadie nos pagaba. Igual perseveramos y conseguimos y sumamos otros actores. Teníamos que demostrar que no éramos locos. Decidimos anotar los proyectos que progresaban en el concurso más importante de innovación de la Argentina. Inmediatamente los presentamos, pero con una táctica. Sabíamos que lo esencial lamentablemente no es invisible a los ojos. No anotamos solamente los proyectos como escuela técnica, también los anotábamos en las categorías que entendíamos que teníamos que decir algo. Dos de ellas fueron investigación aplicada y robótica. Superadas las instancias de evaluación y admitidos en el concurso, llegó la hora de exponerlos. Inmediatamente se dieron cuenta que eran jóvenes de una escuela secundaria. ¿Qué hacían en investigación aplicada? ¿Qué hacían en robótica? No les correspondía su lugar en escuelas técnicas. Inmediatamente vienen los jurados, los increpan y los evalúan. Los jóvenes con solvencia se defienden. Habían tenido la mala suerte que nosotros, sus mentores, no estábamos para ayudarlos. Inmediatamente se pone una situación confusa. ¿Qué hacemos? Si los mandamos a la categoría escuela técnica y los expulsamos, tiramos por la borda todo lo que hacemos y decimos sobre la importancia de los jóvenes y la educación. Si los dejamos aquí, ponemos en ridículo todo lo que hacemos en nuestro sistema científico y tecnológico. Resultado final, una negociación. Primer premio escuela técnica. Proyecto, los jóvenes habían hecho un control numérico computado a partir de basura electrónica que se podía manejar con un celular. Segundo proyecto, categoría robótica. Ganan el segundo premio. ¿Por qué? Porque los jóvenes habían hecho un dirigible que podía volar de manera autónoma y que tenía un protocolo de comunicación que se vinculaba al primer proyecto, investigación aplicada. En esa categoría no se gana, pero se incluye el proyecto en el catálogo de Innovar. ¿Cuál era el proyecto? Era una sonda de exploración suborbital que tenía pensado volar a la estratosfera con un globo. La innovación, un protocolo de espacio profundo que aprovechaba el Wi-Fi. Años después, ya no en esa institución, entusiasmados seguimos en otras instituciones y participando en otros concursos. En esa ocasión, en una red de escuelas técnicas espaciales, presentamos un vector para la lucha contra el granizo. En ese momento, la tecnología disruptiva, geoingeniería. Uno de los jóvenes que participó en ese proyecto fundó una startup, Lee Aerospace. Recientemente, hace 3 meses aproximadamente, 2 meses y medio, produce un hito único en la historia de Latinoamérica. Ser la primera empresa privada que lanza un cohete de combustible líquido, sumado a que ese combustible era biodiesel, siendo en este caso el primero en el mundo, y superando por una diferencia de 2 semanas a los Estados Unidos, que también habían hecho esa iniciativa. No transformamos el mundo, no hicimos nada, pero si hoy yo les estoy hablando acá, es porque lo imposible es posible y porque los sueños es realidad. Aquí les dejo el video de la hazaña de este joven que trabaja y suma y ayuda a formar a otros jóvenes. Muchas gracias. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Well, thank you for that. That was very Gracias. inspiring.
Eso es muy Remember, inspirador. you can send, we're going to have a question and Pueden answer enviar session after preguntas. Vamos this a tener second preguntas y part of the respuestas panel. después de And esta you can segunda send parte your del panel y questions pueden enviar to sus preguntas a questions@schillerinstitute.org. questions@schillerinstitute.org. So feel free to ask any of the panelists, and Helga will be around. Tengan la So libertad de you can take your preguntarle a cualquiera en questions el after panel. the Helga next seguirá couple of con presentations. nosotros. Our next presentation is from Nuestra siguiente Daniel presentación es Marmolejo, Daniel Marmolejo, who's a very respected que es un Mexican periodista de investigative investigación journalist. mexicano altamente He won the respetado, 2019 ganador del Premio National Nacional Journalism de Award in Periodismo Mexico. en He's widely 2019 en known for his México. coverage of Es and ampliamente conocido questions por su cobertura y addressed to preguntas President López incisivas Obrador en las during the daily conferencias de morning prensa press matutinas conferences, diarias del the presidente famous mexicano López Obrador, mañaneras, las through famosas which the president mañaneras, speaks a través de directly to las the cuales el Mexican presidente people. habla directamente al pueblo Marmolejo is the mexicano. producer of the Marmolejo Hybrid es el Warfare productor de la documentary serie series, documental Guerra as well as Híbrida, the así como del Incorruptible programa YouTube de program. YouTube Los His Incorruptibles. topic will be Hablará Mexico, sobre México, Argentina, and Argentina China, y China a vanguard en una strategy estrategia de from a vanguardia viewpoint desde against una óptica hybrid warfare. contraria a la guerra Daniel? híbrida. Daniel. La visita del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, a México ocurre en un momento muy especial, la reinstalación del orden democrático en Bolivia con el presidente Luis Arce, el desmontaje del lawfare contra la expresidenta Cristina Fernández y actual vicepresidenta de la Argentina, y el fin de la pesadilla del lawfare contra el expresidente Lula de Brasil. Argentina no está nada bien. La deuda a un siglo adquirida por el expresidente neoliberal Mauricio Macri tuvo repercusiones en la visita oficial de Fernández a México. En Palacio Nacional, el argentino criticó los negocios al amparo del poder público, el papel de los medios de comunicación. Enfatizó que la deuda adquirida por la nación sudamericana fue dispersa en las manos de los amigos de Mauricio Macri. La herencia dejada por el PRO en Argentina y en México por el PRIAN, como se denomina a los partidos más corruptos que se alternaron el poder político, son un dramático ejemplo de la rapacidad a niveles insuperables, donde se emplearon estrategias mercadológicas para alcanzar el poder, y luego el colapso. El escenario de estos países se mantiene con una lucha de resistencia en el poder judicial que protege intereses hegemónicos añejos, y la prensa operando a favor de los intereses de las élites locales y supranacionales. Argentina y México estarían construyendo ahora mismo un nuevo modelo regional vanguardista, aunque las oposiciones internas y los grupos globalistas pretenden destruir los proyectos políticos fruto de la democracia. Argentina tiene la principal oposición en el sector agroindustrial y un poder judicial corrupto. México tiene a una élite que no quiere aceptar el pago de impuestos sin excepciones y un marco regulatorio ajeno a sus intereses económicos, como en el caso del aeropuerto de Texcoco, y que fue desmantelado por López Obrador para dar paso a otro aeropuerto que será inaugurado próximamente y recibe el nombre de Felipe Ángeles, en lo que fue una base aérea militar. Aunque los medios de comunicación juegan un papel perverso intentando menguar los esfuerzos y conquistas de los mandatarios latinoamericanos, el bono democrático debe ser aprovechado al máximo. El presidente López Obrador ha entendido que la comunicación efectiva se da de forma directa en sus conferencias mañaneras, diarias, donde construye la agenda de lo que importa discutir, aclara dudas, corrige datos malintencionados, opina como ciudadano, empatiza, polemiza y presenta los grandes proyectos de infraestructura del gobierno de la Cuarta Transformación. Este tipo de comunicación le ha permitido dar la batalla contra los poderes fácticos que de forma permanente y con estrategias propias de la guerra híbrida intentan socavar el respaldo popular del presidente. Argentina no ha podido resolver de forma efectiva, detener, dispersar, menguar el poder de los medios concentrados. Son un poder fáctico que se mantiene sin pudor en los conglomerados de medios de comunicación, donde operan los financiamientos de las empresas del sector agroexportador y los dictados de la Embajada de los Estados Unidos. Es un círculo vicioso. La Embajada determina las directrices para proteger los intereses de las multinacionales insertas en el sector agrícola, y estas son defendidas y comunicadas por los medios. Ante cualquier riesgo de soberanía, atacan. ¿Cómo entender, si no se tiene clara esta estrategia,
que un país que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo tenga más de la mitad de su población dependiendo diariamente de comedores comunitarios financiados por el gobierno, porque no pueden acceder a los alimentos básicos. Hay un viejo chiste que circula en América del Sur que dice: dentro de los Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no tienen embajada de los Estados Unidos. Durante el periodo de avance de los gobiernos progresistas en Sudamérica, en México, los neoliberales se ocupaban de entregar la soberanía al mejor postor. No hubo una coincidencia temporal. Si el fraude cometido por Felipe Calderón no hubiera prosperado en el año 2006, López Obrador hubiera sido presidente en el momento mismo de la llamada década ganada en el sur del continente. Es por ello que estamos en presencia de una gran oportunidad para construir un puente cimentado por la coincidencia de objetivos entre México y Argentina. Hasta ahora, la balanza comercial en México es positiva. No hay una devaluación del peso, la disciplina fiscal es rigurosa, se ha controlado la corrupción desde la cúpula del poder político. No se ha adquirido $1 de deuda en el gobierno de la Cuarta Transformación y se invierte en el desarrollo social. De manera particular, he solicitado al presidente de la República 2 acciones de profundidad. La primera es crear una red social mexicana que no interfiere en los procesos democráticos de manera supraterritorial y eleve el intercambio cultural, educativo y económico de tipo social. El segundo aspecto ha sido el crear modelos de cooperativas en todas las regiones donde se desarrollan las obras de infraestructura del gobierno y que se articulen como engranes de relojería para alcanzar un nivel operativo suficiente y facilite el desarrollo de las comunidades rezagadas. En ambos casos, la respuesta del mandatario ha sido positiva. China puede ser un país clave en el fortalecimiento de la estrategia regional. El llamado gigante asiático no asume criterios ideológicos que limiten su capacidad negociadora. Su estrategia es aprovechar lo que de Occidente le interese y su planeación es a mediano y largo plazo, por lo que puede manejarse con suficiente capacidad económica, potencial industrial y estrategia comercial. Asimismo, nuestros países necesitan un socio que los ayude a romper los círculos viciosos de dependencia con los Estados Unidos. François Julien, el filósofo y sinólogo francés, explica en su Tratado de la Eficacia que los chinos pensaron en la eficacia según la transformación natural. El estratega hace que la situación evolucione a su favor, como la naturaleza hace que crezcan las plantas o como el río no deja de cavar su cauce. Estos son principios de la llamada biomímesis. Como en las modificaciones naturales, la transformación que obra es a la vez discreta y difusa, imperceptible en su curso, pero manifiesta por sus efectos. Más que en la trascendencia de la acción, los chinos creen en la inmanencia de la transformación. En una infinidad de proyectos de inversión donde se requiere la incorporación de tecnologías como la red social mexicana y su data center, así como en algunos de los modelos de economía social que surgen de la propuesta que le hice al presidente, China puede ser determinante. El mercado mexicano de más de 120 millones de personas es muy importante porque se suman más de 30 millones de personas viviendo dentro de los Estados Unidos. Asimismo, la necesidad de contribuir a la estabilidad de Argentina es un imperativo. Si tan solo pensamos que en un tramo turístico de la ruta del Tren Maya hay una enorme comunidad de ciudadanos argentinos viviendo, los beneficios dentro de México serán evidentes bajo estos modelos de cooperativas. Naturalmente, en el campo agroindustrial, los beneficios a las exportaciones de Argentina serían extraordinarios. México tiene una base industrial sólida que puede diversificarse y al mismo tiempo participar de la revolución tecnocientífica. La guerra híbrida tiene una lógica de eficacia que contradice lo que China plantea desde su construcción filosófica. El mundo post-pandemia será la oportunidad de romper paradigmas. México y Argentina deben sumar voluntades para concretar sus proyectos de independencia económica, justicia social y soberanía política. Este proceso acaba de iniciar.